Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en un episodio más de El Trinche Podcast. Ya lo sabe, un proyecto de El Chamuco y los Hijos del Averno en este canal, Chamuco Media. Y el día de hoy tenemos un programa especial. ¿Qué? ¿Especial? ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar o qué? Pues tenemos entrevista con el periodista Matthew Tullier, que es autor del libro La Fórmula Salinas, las redes del poder en México, editado por la editorial Terracota. Hola Matthew, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Berenice? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo están? Bien, aquí enojado porque le debo a Salinas Pliego y todo el tiempo veo a sus cobradores en mi colonia y lo veo ahí diciendo que es rico y millonario, pero cobrando 400 pesos con sus trabajadores en domingo, lunes, miércoles. Entonces, este tema me llama mucho la atención. Cuéntanos un poco, Matthew, de pues este libro, La Fórmula Salinas, no solamente hace como una especie de estudio o documenta periodísticamente la vida y la fortuna de Salinas Pliego, sino que también, como bien lo dice en la otra parte del nombre, las redes del poder en México. ¿Cómo es que este personaje, Salinas Pliego, ha construido lo que hoy en día tiene de fortuna, pero que también tiene de poder como tal en nuestro país? ¿Nos podrías ahondar un poco en eso? Claro. Bueno, para empezar, como cualquier buen multimillonario y más en un sistema donde los negocios siempre van de la mano con el poder, pues él recibe Grupo Electra como una herencia, ¿no? De su papá, que a su vez lo había recibido de su abuelo. Entonces, a partir de tener un modelo económico basado en la precariedad de la gente, ¿no? En la famosa venta de electrodomésticos y televisiones por abono, Ricardo Salinas Pliego llega a la dirección de la empresa en los años 80 y muy rápidamente se acerca con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para comprar TV Azteca. Y ahí es el punto de arranque de lo que después él se vendería como una carrera genial y muy de un gran sentido de negocios, pero lo que se puede ver en la fortuna de Ricardo Salinas Pliego es que siempre ha avanzado de la mano con con el poder político, ¿no? El pecado original, digamos, de la compra de TV Azteca es que él adquiere TV Azteca empeñando a Electra en la fortuna familiar, pero también con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, que era el hermano del entonces presidente, ¿no? Y esto, pues, de manera escondida, a través de unas transacciones que pasaron por Suiza y por empresas de papel de empresarios, pues muy vinculados con los hermanos Salinas de Gortari. Entonces aquí hay un pecado de origen, digamos, en la fortuna, porque es la manera para él de catapultarse entre los multimillonarios es a través de la compra de la televisión, de la segunda televisora privada del país, que le permitió construir un poder político a la par de su poder económico. Ya después, lo que se ve en la carrera empresarial de Salinas Pliego es que en cada sexenio consiguió grandes negocios de los presidentes en turno, ¿no? Cedillo le dio la concesión que le permitió entrar en el sector de telecomunicaciones, lo que hoy sería Total Play, pero que en aquel entonces era a través de Usacell y de Unifón. Vicente Fox le abrió la puerta al negocio bancario y al negocio financiero, que es uno de los más redituables en su, digamos, en su esquema corporativo, porque es el que le permite entregar créditos con tasas de interés leoninas a millones de personas a través del Banco Azteca, también de cobrar en el servicio de las remesas o de manejar las afores, ¿no? Las pensiones de millones de personas. Felipe Calderón le permitió entrar en el sector energético a través de Grupo Dragón, que es la empresa que genera electricidad,
y Enrique Peña Nieto ya le dio pues el acceso a las arcas de Pemex, ¿no? A través de la reforma energética. Él constituyó una empresa petrolera que se convirtió en una prestadora de servicios de las más importantes de Pemex. Y Andrés Manuel López Obrador, que en el inicio de su sexenio estaba muy cercano con él, le dio, o sea, como le permitió a Banco Azteca distribuir el dinero de los programas sociales en el tiempo en que se estaban construyendo los bancos del bienestar, y eso tuvo un efecto brutal en el consorcio de Salinas Pliego, porque arrojó a millones de personas en las tiendas Electra para recibir el dinero de los programas sociales, que los convirtió a todos en clientes o clientes potenciales de Banco Azteca. Y aparte, pues el sexenio de López Obrador fue el donde su empresa petrolera recibió la mayor cantidad de contratos de Pemex. Entonces, lo que se ve ahí, y es de manera muy resumida, es que él siempre avanzó de la mano del poder político, lo cual parece a veces paradójico con su discurso de ultraderecha ahora, que está pues impulsando mucho de que todos los servidores públicos son un asco, etcétera, cuando él ha sido uno de los más grandes beneficiarios de estas redes, de esas conexiones un poco con los poderes políticos, administrativos a lo largo de los últimos 30 años. Claro, y que no ha distinguido tampoco partidos como tal, como bien ya hiciste en este pequeño resumen de cómo ha sido la alianza del poder político y poder económico que ha afianzado Salinas Pliego. Pues vemos que pasó por el PRI, pasó por el PAN, actualmente pues Morena también le ha beneficiado de alguna forma, y como bien apuntabas, es bien interesante que justo vemos que ahora tiene este discurso muy, muy fuerte de que la libertad, de que parecería que, dice él, ¿no?, que la gente le tiene envidia por la fortuna que tiene, por lo que ha logrado construir, pero que realmente cuando ves pues siempre ha sido gracias a estas conexiones con el poder político. Entonces resulta paradójico que en un punto en el que él dice que odia al Estado, que el Estado solamente oprime, ¿no?, a los empresarios desde su postura de él, pues realmente lo que ha sucedido es que siempre el Estado le ha beneficiado y le ha rescatado incluso en algunos casos, ¿no? Y también me parece bien interesante que justo empieces en este libro con esto de cómo se construye la fortuna, cómo la hereda, porque también tenemos mucho esta idea, o él trata de vender esta idea de que él es un empresario exitoso y que lo que tiene lo ha conseguido él. Él lo chambeó. Sí, casi, y pues estamos viendo que realmente no fue así. Y también, ¿podrías ahondar un poco como en estas, bueno, por ejemplo, el caso de Fertinal? Es un caso muy importante que creo que también se ha perdido mucho de vista, sobre todo pues en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Como bien lo apuntabas, le abrió las puertas precisamente a la industria petrolera. Pero igual, y para la gente que nos está viendo, que no lo tenga tan fresco, ¿nos puedes recordar un poco del caso y cómo benefició directamente a Salinas Pliego? Claro, de hecho el libro se llama La Fórmula Salinas porque trata de retratar un modus operandi de la manera de hacer negocios de Ricardo Salinas Pliego. Entonces viene desde los vínculos con el poder, pero también la cooptación del sistema de justicia, y siempre pues el abuso del sistema judicial para llegar a sus fines. Y esto se queda plasmado, ilustrado en un caso pues que he investigado bastante, que es un fraude perpetrado durante el sexenio de Peña Nieto respecto a la empresa Grupo Fertinal, que es una empresa de fertilizantes. Rápidamente se trata de un fraude muy similar al que ocurrió con agronitrogenados, en el sentido de que pues Pemex compró con sobreprecios multimillonarios empresas que estaban
o en estado de chatarra, como en el caso de agronitrogenados, o en quiebra, como era el caso de Grupo Fertinal. El Grupo Fertinal estaba en quiebra porque perdía mucho dinero y se endeudaba mucho con las empresas de Ricardo Salinas Pliego, con la peculiaridad de que en este caso Ricardo Salinas Pliego era a la par socio de Grupo Fertinal a través de una red de sociedades de papel instaladas en Europa, lo cual le hizo que él, cuando Pemex compró la empresa por más de 635 millones de dólares, pues él fue el principal beneficiado, ¿no? Porque sus empresas recuperaron sus préstamos y él recuperó el dinero de sobreprecio de la venta. De hecho, cuando publiqué los reportajes sobre Grupo Fertinal en el 2019, Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca demandaron a la revista Proceso, el entonces director, el entonces subdirector y yo por haber publicado estos reportajes, porque la revelación de que él estaba detrás de un caso de presunta corrupción en Pemex lo ponía en apuros, entre otros en Estados Unidos, donde él había perpetrado un fraude a principios de los años 2000, y a raíz de este fraude tuvo que firmar un convenio con las autoridades bursátiles de Estados Unidos, donde se comprometió a nunca jamás volver a violar una ley de Estados Unidos. Y como Pemex emite bonos en Estados Unidos, la hace sujeta a la ley de Estados Unidos por las prácticas de corrupción en el extranjero. Entonces, la demanda de Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca viene en ese contexto de que si se comprueba su participación en un fraude en Pemex, pues lo pone en apuros en Estados Unidos, donde ahora está teniendo muchos problemas. Entonces, el caso de Fertinal en el libro viene retratado desde su origen, que está en los años 90, una privatización durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, una más, y privatización de un negocio de fertilizantes que era del Estado, y 30 años después, estos mismos negocios de fertilizantes que habían quebrado, que estaban en muy mal estado, las volvió a comprar Enrique Peña Nieto a través de Pemex con sobrecostos multimillonarios, que en ambos casos son casos de corrupción de muy alto vuelo, digamos. Bueno, pones la palabra que es muy fuerte, como bien lo mencionas, estamos hablando de corrupción, pero evidentemente es un fraude como tal, ¿no? Y creo que eso es lo que más le pesó a él, tanto así que echó a andar su equipo legal en contra de ustedes que publicaron, o bueno, de ti que publicaste este reportaje, pero además vemos que este señor Salinas Pliego, parte de lo que le ha funcionado para poder construir esta fortuna a base de la usura y entre otras cosas, es por ejemplo también el tema de la condonación fiscal, ¿no? Vemos, por ejemplo, que cuánto debe y cómo ha logrado burlar con el uso del Poder Judicial el pago correspondiente de impuestos, por ejemplo, en México, ¿no? Sí, muy importante ese tema porque ahora ha sido la raíz, se entiende, del distanciamiento y a la ruptura con López Obrador. Hay dos temas con los impuestos. Uno es el fraude fiscal que cometió, entre otros, durante el desmantelamiento de Mexicana de Aviación en los años 2006 hasta 2010. Él compra unas sociedades de papel escindidas de Mexicana de Aviación, a las cuales se les había pasado las pérdidas fiscales de Mexicana de Aviación, ¿no? Esa aerolínea histórica del Estado mexicano, y él se descontó las pérdidas fiscales de Mexicana de Aviación, las descontó a Grupo Electra durante los años siguientes. Entonces, para explicar de manera fácil, él descontó a Grupo Electra prácticamente 40 años de crédito fiscal de una aerolínea, prácticamente asumiendo como suyas las pérdidas de una empresa que pues fue la mayor aerolínea de México.
Entonces, cuando el SAT revisa, dice, oye, pero tú no te dedicas a la aviación, ¿cómo te puedes deducir un montón de impuestos de una empresa de aviación? O sea, no, eso no es válido, tú estás haciendo un fraude fiscal. Y a raíz de esto viene la controversia y la pelea legal contra el SAT, que eso viene, pues tiene más de 8 años, y es el tema que lo tiene ahora en apuros, porque él se dedujo de Grupo Electra el equivalente a 30.000 millones de pesos de pérdidas fiscales de Mexicana de Aviación. Él compró estas sociedades de papel por 600 millones de pesos y se descontó a Grupo Electra casi 30.000 millones de pesos de impuestos. La mayor parte de esos impuestos los dedujo en el 2013, que fue el primer año de sexenio de Peña Nieto. Y ese primer año, Peña Nieto puso en marcha un plan de condonación de impuestos masiva, tremenda, de la que se beneficiaron casi todas las grandes empresas de México, entre ellas las de Ricardo Salinas Pliego, que pidieron al SAT y obtuvieron una condonación de impuestos de más de 7.000 millones de pesos. Entonces, hay dos vertientes con los impuestos, con el SAT, que es unas prácticas fiscales que el SAT considera fraudulentas, y otras, las de las condonaciones de impuestos, pues que hacen que al fin de cuentas las empresas de Ricardo Salinas Pliego pues no paguen lo que deben, ¿no? Y él aparte asume una postura respecto a los impuestos pues declara un claro desafío, ¿no? De que no voy a pagar nada y punto. Que de hecho, según yo, ha sido el motivo de la ruptura con López Obrador, porque López Obrador hasta confesó en una conferencia que él le ofreció a Salinas Pliego una condonación de impuestos de 8.000 millones de pesos. Decía que de los 30 que iba a pagar 22. Y Salinas Pliego rechazó y dijo que no iba a pagar nada. Y ahí es cuando se nota que López Obrador lo balconea en una conferencia mañanera, y de ahí ya se hacen de palabras y ya llegan a la ruptura pues irreconciliable, que al parecer está continuando en este sexenio. Eso es bien interesante porque recientemente en los noticieros de TV Azteca y demás están continuamente sacando notas acerca de los impuestos. O sea, como de, ¿y usted paga impuestos? ¿Usted o sea, como construyendo esta narrativa? Y aparte, continuamente él sale en esos noticieros a declarar, pues, que no va a pagar, que todo lo que él tiene él se lo ha ganado, que esta narrativa de gobernícolas es una palabrita que tiene, que también ocupa constantemente en todo su medio de comunicación, sus noticias. Claro que de hecho, bien interesante el uso de TV Azteca. Siempre, desde que él compró TV Azteca, le dio poder político, digamos. Y él ha usado TV Azteca para ejercer ese poder. A diferencia de Televisa en ese momento, en los años 90, que ejercía poder, pero más debajo de la mesa, ¿no? Tras bambalinas y eso. Salinas Pliego ha utilizado TV Azteca para llevar a cabo campañas que son muy evidentes, porque en general es un bombardeo pues súper coordinado de todos los noticieros hacia un tema o hacia una persona, ¿no? Empezó con Cuauhtémoc Cárdenas aquí en la Ciudad de México, cuando el asesinato de Paco Stanley, y pues ha continuado a partir de ese momento, que era en el 99 o en el 2000. A partir de ese momento, él siempre ha utilizado la televisora para atacar o para mover sus intereses. Varios lo han sufrido en persona, ¿no? Pues el caso reciente de Hugo López-Gatell, el caso de Acapulco, cuando se peleó contra López Obrador, insistió mucho el TV Azteca en la mala gestión del gobierno en Acapulco. O sea, en general son muy evidentes estas campañas. Entonces ahora, claro, los impuestos, porque pues él tiene un interés pues real en el tema de impuestos, porque está en una pelea contra el SAT, está en una pelea ya contra la Secretaría de Hacienda, contra todo el mundo, para no pagar lo que debe de una deuda heredada. Ya lleva más de 8 años peleando y sin pagar
por sus prácticas pues legales para dilatar siempre el proceso. Oye, ahorita que tocamos el tema del poder mediático y el caso de TV Azteca, ¿podrías desarrollar un poquito más cómo es que él obtiene esta concesión de TV Azteca o cómo se da que él recibe este canal, esta televisora y gracias a quién? Lo mencionaste un poco al principio, pero si podrías ayudarnos a detallarlo un poquito más. Claro, eran los años 90 y pues estaba la negociación del Telecán y el gobierno de Salinas de Gortari quiso verse bien, digamos, ante Estados Unidos, ante el mundo y verse más democrático, ¿no? Entonces, como solo existía un canal de televisión privado que era Televisa y que se conocía sus vínculos históricos con el PRI y todo esto, pues decidieron deshacerse de la televisión de Estado, que era Imevisión, y privatizarla y venderla. Entonces llevaron a cabo una subasta en la que participaron casi puros empresarios favorecidos por el propio Carlos Salinas de Gortari en las privatizaciones y pues ganó la oferta de Ricardo Salinas Pliego, que en aquel entonces no era muy conocido y sorprendió mucho el monto de la oferta, ¿no? Ofertó casi $100 millones más que sus competidores. Entonces, al cabo de unos años, se dieron cuenta de que en la compra, Ricardo Salinas Pliego había beneficiado de un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, que era el hermano pues Carlos Salinas de Gortari, el presidente, y que ese préstamo se había hecho a través de triangulaciones, a través de unos empresarios cercanos a los Salinas, como Carlos Hank, entre otros, y que estos préstamos habían salido de Suiza, donde Raúl Salinas tenía un montón de cuentas bancarias abiertas con pasaportes reales, pero de un personaje falso, ¿no? Entonces, cuando se reveló esto, la existencia del préstamo, en un primer momento Ricardo Salinas Pliego negó, dijo que no era cierto, demandó a periodistas pues que revelaron el asunto y que investigaban, y hasta que al final tuvo que reconocer ya que en efecto había recibido ese dinero de Raúl Salinas, que Raúl Salinas en ese momento ya había caído mucho de la gracia de la gente y estaba siendo investigado por el asesinato de su cuñado, Ruiz Massieu, y ya se estaban brotando pues todos los temas de corrupción del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Oye, ¿y entonces, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo de Salinas Pliego con la familia Salinas de Gortari? Pues no hay vínculo familiar ahí, sino Sí. pues es una relación de que pues él fue uno de los principales beneficiarios de las políticas de privatización de Carlos Salinas de Gortari, al igual que Carlos Slim, o sea, toda la casta de multimillonarios que surgió gracias a las privatizaciones de empresas públicas durante el sexenio de Salinas, pues y que se mantienen hoy en día, ¿no? Prácticamente todos los multimillonarios de hoy se han beneficiado o nacieron como multimillonarios durante el sexenio de Salinas de Gortari. Entonces, pues una relación al principio de contubernio, digamos, porque pues no se puede explicar de otra manera la existencia de un préstamo escondido del hermano del presidente, que era conocido como el señor 10%, porque tenía la fama de cobrar comisiones sobre todos los negocios del gobierno. No hay forma de explicar este préstamo escondido si no es por un contubernio con los Salinas. Aparte, en el libro revelo cómo Carlos Salinas de Gortari siempre estuvo al tanto de esa privatización, que tenía un carácter político y social muy importante para el gobierno. Entonces hubo un seguimiento muy cercano de Carlos Salinas de Gortari a esa privatización.
Entonces hubo esta relación muy cercana y después hubo un distanciamiento justo cuando brotaron los escándalos de los Salinas de Gortari. En ese momento, por ejemplo, otra vez se usó a TV Azteca para tomar distancia pues con la familia. Hubo una serie una telenovela donde había un personaje muy oscuro, muy siniestro, con las orejas despegadas y medio calvo, que pues era evidente que era una caricatura de Carlos Salinas de Gortari. Después hubo distanciamiento con Raúl Salinas. Hubo hasta un pleito legal porque Raúl Salinas reclamó y demandó a Ricardo Salinas Pliego porque no le reembolsó el préstamo de 30 millones de dólares que le había pues entregado para la compra de TV Azteca. Entonces, pues hubo un contubernio inicial, un distanciamiento después, y ahora él sigue hablando muy bien de Carlos Salinas de Gortari y trata de reescribir un poco la historia con Raúl Salinas de Gortari para su ventaja, ¿no? Prácticamente diciéndole que el préstamo era como si nada, y que en realidad fue que Raúl Salinas quiso prestarle dinero para tener injerencia en su televisión, pero que él nunca lo dejó y que en realidad Raúl Salinas iba con competidores suyos, eh, en fin, o sea, está reescribiendo la historia para esconder ese pecado de origen. Es bien interesante esa parte porque también está otra vez conectada con esta parte de comunicación, porque continuamente sube videos o como sus historias de su vida. También sacó recientemente, creo que por ahí un librillo de él y sus estrategias, y estas historias las construye siempre como de lo alejado que estaba de la política. O sea, como que y conectado con cómo levantó Electra, cómo vivió todos esos eventos, pero siempre sale él a contar como estas historias desde los medios que tiene. Es como, pues como, está muy clavado con eso. Pues es un círculo perfecto, ¿no? Construye una narrativa que le sirve para seguir legitimando su poder político, su poder económico, para destruir carreras, ¿no? Y también hay algo que, pues entonces las empresas de Salinas Pliego podríamos decir que realmente no son rentables o únicamente son rentables porque han sido construidas a base del fraude, de la usura, de hacer negocios con los más vulnerables del país, ¿no? Y esto también me lleva al tema de que dentro de la clase empresarial, pues Salinas Pliego tampoco es tan reconocido como tal, ¿no? Como que siempre lo vemos que está fuera de todos estos grandes organismos de los empresarios de nuestro país. ¿A qué se debe esto? Bueno, para empezar, aguas, porque sí sus empresas son muy rentables. A lo mejor tienen prácticas muy cuestionables, lo de las tasas de interés, casi de usura, y la manera Total tan... Play, el internet, la petrolera, la energética, o sea, sí son muy rentables. De hecho, son negocios altamente rentables porque son márgenes de ganancias tremendos, porque se trata de producir barato y vender muy caro y a plazos, ¿no? Entonces, el modelo está funcionando muy bien porque aparte avanza de la mano con el poder político y con intereses ahí en el sistema judicial y en el poder legislativo. Ahora, el que estén pues muy rentables no le hace una buena fama a él. ¿Por qué? Porque pues tiene la reputación, para empezar, un cierto clasismo, que eso sí hay que reconocer, de las viejas dinastías empresariales, cuando lo vieron surgir como un multimillonario más del sección de Salinas de Gortari, como que lo empezaron a ver un poco como el nuevo rico, porque había un gran desdén también sobre su negocio, ¿no? Porque era, oye, pero él es el que vende licuadoras a los pobres, ¿no? Y era un negocio que no era visto como muy noble por esa casta de oligarcas y de empresarios pues de dinastía, ¿no? De más generaciones. Y aparte, él se ha forjado una fama, pues, de un poco de tramposo, del que
sella alianzas y después las rompe, y cuando las rompe demanda, y cuando demanda pone a jueces a emitir órdenes de aprehensión, o sea, tiene una fama de que no se puede confiar mucho en él, y eso se refleja en que en realidad está muy aislado dentro de este mundito de la oligarquía. O sea, él, por ejemplo, hace un par de años celebró su cumpleaños pues con influencers, con youtubers de la farándula un poco. El año pasado lo organizó en un centro de espectáculos que es suyo, con sus fans de Twitter, y con sus empleados que lo alababan. O sea, no está muy integrado en este mundito, y aunque él se venda como el lobo solitario, ¿no? El que no se mezcla con los empresarios porque a él no le interesa, pues en realidad hay un cierto rechazo mutuo, ¿no? De que como no es de confiar mucho, aparte es muy ruidoso, es muy estridente, cuando a los demás les gusta más la discreción, no hacer olas, no provocar pues escándalo, ¿no? Y él prácticamente ha vivido del escándalo, y eso rehuyenta bastante a los demás pues ricos del país, ¿no? Claro, oye, ¿por qué le interesa tanto ser visible? ¿No? Sobre todo hemos visto que, sí, precisamente más o menos de unos 6, 7 años para acá, digo, aunque siempre ha utilizado, ya lo dijimos, el poder mediático, el poder político, el poder judicial, de todas las formas posibles para sacar el ventaja, ¿por qué de unos años para acá él ha querido que su figura sea el centro? Como bien lo mencionabas, hay otros multimillonarios en nuestro país, como por ejemplo el caso de Bayeres, que pues casi no se dejaba fotografiar. Y Salinas Pliego parece que ya no le basta con toda esta red de poder que tiene a su disposición, sino que también quiere él figurar, ¿no? O sea, el poder político lo quiere hacer explícito. ¿A qué se debe esto? Pues la verdad eso ya es una suposición, porque no lo sé, pero parece que hay un anhelo ahí por trascender, por, sí, por construirse una imagen, y por recibir, o sea, porque la gente lo quiera, ¿no? O sea, hay un proyecto personal ahí, con un evidente interés por ensalzarse, ¿no? Ha hecho un par de documentales que son muy bizarros, disque biográficos, que son entrevistas de familiares y empleados suyos que hablan maravillas de él, y él también da entrevistas sobre su vida, ¿no? Lo cual es un poco extraño, porque o sea, sí, o sea, hay un tema de ego ahí, yo creo que, pues que está muy importante, porque luego hay quienes especulan sobre un presunto proyecto político, sobre unas ganas de lanzarse ya en política a la Donald Trump o a la Elon Musk o algo así. Pero yo, hasta donde he visto, no tiene ninguna estructura para llegar a eso. Le gusta que le pregunten, le encanta, porque se ve que lo disfruta, porque es como darle ese poder político, reconocerle ese poder político que él a lo mejor sí desea un poco en el fondo. Pero de aquí a decir que hay un proyecto personal, electoral detrás, yo creo que sería muy aventurado. Pero hay un tema ahí, creo que sí, ganas de trascender, ganas de exhibirse, ganas pues sí, de que la gente lo quiera. Yo creo que hay un tema de fondo que va un poco por ahí. Y también está bien interesante ahorita que mencionas lo de estos como contenidos, como documentales, donde pone a su empleada Pati Chapoy a entrevistarlo a él, ¿no? A Sí, contar claro. sobre lo importante que es su vida. Pues ni es una entrevista, es una serie de elogios ahí. Es Exactamente. muy bizarro ese documental. Y le Lo sé. gustó tanto que después en Twitter
puso a competir a sus seguidores con preguntas y quien contestaba bien les daban 100,000 pesos, ¿no? Sí, y también bien interesante por la parte política, porque ahorita tengo en la memoria este grupo de Kibernus, en el cual son líderes que invitan a gente que esté dentro de partidos mayoritariamente conservadores, en los cuales como que traen un rollo también como bien aspiracional, donde todos se compran esta como lógica de la libertad, con la cual se vuelven fans de esta narrativa de el tío Richie, y constantemente están impulsando como esta idea de el partido que ya debería lanzarse, que no sé qué, conectado como con todo esto en Twitter que existe del tío Richie. O sea, como que a lo mejor no tiene como tal un plan ni nada, pero claramente sí le gusta que lo insinúen, así como de imágenes de presidente Nia y demás. O sea, tiene un ego bastante alto. Está bien interesante todo ese rollo. Pero... Oye, sí, no, muy, muy interesante. Esperemos que efectivamente no tenga un proyecto personal que se consume. Pero además, como ya para cerrar un poco, este libro, obviamente, La Fórmula Salinas, las redes del poder en México, como bien lo indica su nombre, no solamente hace un trabajo periodístico sobre la vida y las conexiones de la fortuna y el poder de Salinas Pliego, sino que además también te puede dejar ver precisamente cómo funciona en general el poder o cómo ha funcionado el poder en nuestro país, ¿no es así? Sí, claro. De hecho, el libro nace indirectamente de la demanda que presentaron él y Banco Azteca, como una reacción, ¿no? de proceso del entonces director y del equipo a un ataque contra la prensa. Pero se enfoca hacia él por ese tema de la demanda, que el entonces director me dijo, nos quiere acallar, tú investigas sobre él sus negocios, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empecé a trabajar. Pero se podría hacer ese mismo trabajo y se debería de hacer sobre pues toda esa casta de oligarcas que están en el poder fáctico desde hace 30 años y que pues justo que han ganado sexenio tras sexenio, que usan las mismas estrategias prácticamente, el sistema judicial, el sistema offshore, o sea, las sociedades de papel en el extranjero para o no pagar impuestos o esconder sus participaciones en negocios, pues los vínculos políticos, los negocios al amparo del poder, los contratos públicos, o sea, es un conjunto de prácticas que ahorita se documentan en este libro, pero que se pueden documentar con Carlos Slim, con Germán Larrea, con los Bayeres, con los dueños de Televisa, o sea, eso no es propio de él, digamos. Él reúne muchas características singulares que lo hacen de interés público, pero al igual que los demás, o sea, todos son personajes de interés público y habría que desmenuzar justo sus prácticas para entender que más allá de que sean buenos en las finanzas o que tengan, pues no sé, ciertas habilidades en el manejo de empresas, pues hay toda una serie de factores muy reales, muy concretos pues que hay que entender para saber cómo funciona esto y para romper un poco los mitos de que son solo personas brillantes, ¿no? Porque son personas que tienen muchas palancas hacia el poder y que usan estas herramientas para acumular más fortuna, más relaciones, más influencias y que terminan afectando la vida de pues, decenas de millones de personas, ¿no? Entonces, sí es un trabajo sobre un personaje, un integrante de esta cúpula, pero que se debería de repetir hacia otros, ¿no? Ver qué tipo de despachos utilizan, bueno, no qué tipo, sino qué despachos utilizan, qué firmas de auditorías, qué prácticas de evasión de impuestos utilizan, porque ahí sí son modus operandi que se repiten mucho y en
en muchos personajes y en muchas empresas de este vuelo. Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente de cómo le va a este libro, La Fórmula Salinas, las redes del poder en México, que de verdad creo que, como ya bien lo dijiste, mencionas perfectamente por qué es importante, digo, una, para entender a Salinas Pliego, pero también esta radiografía que hace en general de la oligarquía en nuestro país. Este libro está disponible ya en todas las librerías, ¿es así? Prácticamente está, o sea, en la Ciudad de México ya está en casi todas. En el resto de la República están llegando, pero no sé bien a qué ritmo. Si no está en Amazon, hablando de multimillonarios, que claro, estaría mejor recomendar no comprar por Amazon, pero va llegando o ya está en las librerías. Perfecto, pues vamos a seguir mucho este libro. Te agradecemos mucho la entrevista, Matthew Tullier. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues esto, solo recordar que los multimillonarios tienen pues efectos, tienen influencia sobre la vida diaria de millones de personas y que son sujetos de interés público y que no hay que dejar pues de estudiarlos porque estamos viendo fenómenos ya en el mundo, tan cerca como Estados Unidos, de un gobierno entrante de Donald Trump, donde hay, si mal no me equivoco, 8 multimillonarios que ya están tomando el control del país ya formalmente, entre ellos el hombre más rico del mundo, el Elon Musk, que va a tener el encargo, digamos, de reducir el gobierno, o sea, la administración pública. Entonces, pues, estar muy vigilantes a estos personajes, sobre todo los que mueven esta ideología disque libertaria, o mal llamada libertaria más bien, conservadora. O sea, hay que estar muy vigilantes de estas tendencias y de los personajes que hay atrás. Vamos a estarlo. Muchísimas gracias, Matthew. Te agradecemos que hayas estado en esta plática con nosotros aquí en el canal de El Chamuco y los Hijos del Averno, y esperamos seguir platicando contigo en próximas ocasiones. Seguro así será. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, pues hasta luego. Pues eso fue todo por hoy. Eso fue el Trinche Podcast. Ya lo sabe, consiga el libro y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.